Espero hayan tenido un muy buen fin de semana y hayan empezado la semana de excelente manera. El día de hoy vamos a seguir revisando sobre el tema de las baterías. Hoy vamos a ver una clasificación más extensiva de las mismas y sus posibles aplicaciones y adentrarnos ya en las temáticas de las baterías más avanzadas, por así llamarlas, las más utilizadas hoy en día en la automoción y en las aplicaciones de vehículos híbridos. ¿Está bien? Entonces, bueno, continuemos con esta parte de la materia. Déjenme les coloco aquí la diapositiva con la que nos tocaba continuar. Bueno, entonces, vamos analizándoles a las baterías una por una. La primera que tenemos es la batería níquel-cadmio, ¿no es cierto? Estas baterías son un poco comunes, ¿no es cierto? Pues, podría decirse que son de un uso casero en muchos electrodomésticos o dispositivos que nosotros tengamos. Básicamente lo que se tiene es un cátodo hecho de níquel, ¿no es cierto? Un separador y un ánodo de cadmio, ¿no es cierto? Esta combinación genera una batería de níquel-cadmio. Estas características son las que disponen este tipo de baterías. Tienen un muy buen rendimiento a baja temperatura, ¿no es cierto? Nosotros un control remoto de un televisor, por ejemplo, no tenemos problema en activarlo en climas fríos o calientes, ¿no es cierto? Para el tipo de batería que es, tiene una larga vida, existe confiabilidad, es una batería segura, ¿no es cierto? No genera ni picos de voltaje, ni cortocircuitos, ni tampoco es proclive a daños o deterioros muy anticipados. Requiere poco mantenimiento, no requiere mantenimiento, ¿no es cierto? Normalmente se las usa y se las bota. Alto costo, sí señor. ¿Por qué? Porque estos materiales, esta composición de materiales para generar una batería níquel-cadmio no son muy costosos, ¿no es cierto? Y su uso es muy comercial, por lo tanto, tienen un tiempo de vida útil bueno, pero que de alguna manera es anticipable y eso permite generar una industria a través de esto, ¿no es cierto? Generando un alto costo ya para el consumidor final. Toxicidad es bastante alta, pero lógicamente tenemos que entender que estas baterías van a ser tóxicas si existe una mala manipulación, ¿no es cierto? Y baja potencia para aplicaciones vehiculares. Lógico, ¿no es cierto? No es una batería que pueda ser utilizada en la automoción. De la misma manera lo son las baterías níquel metal hidruro. Esta es otra alternativa de un uso eh, cotidiano, podríamos decirlo así, en varios electrodomésticos pequeños o en artefactos o en dispositivos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí podemos ver esta pilita de níquel metal hidruro que ha sido seccionada y podemos ver al interior con el número 1 el terminal positivo, con el número 2 la carcasa de metal exterior, ¿no es cierto? La que está seccionada ahí. El número 3 es el electrodo positivo, ¿no es cierto? Hecho de níquel también. El número 4 es el electrodo negativo con el colector de corriente. Ese es de hecho de un metal hidruro, ¿correcto? Y el número 5 es el separador. Ahí se alcanza a ver esa especie de mallado, ese es el separador. Ojo con esto, dice mayor energía específica que el níquel-cadmio. O sea, esta oscila entre 60 y 80 watts hora sobre kilogramo. La potencia específica puede llegar a ser de 250 watts kilogramos, ¿correcto? Usada en vehículos eléctricos. Bueno, claro que sí, porque la batería níquel metal hidruro, primero que nada, es una batería recargable, ¿correcto? Y luego que estas se las puede diseñar en tamaños tales que al instalarse en serie generen altos voltajes para trabajar con una transmisión o una propulsión eléctrica. Pero ya vamos a ver que no es lo más usado, ¿correcto? Mayor ciclo de vida que la batería de plomo, también, ¿no es cierto? Alto costo,
también representa un alto costo, alta tasa de autodesgaste comparada con la níquel-cadmio, y capacidad de aceptación de cargas deficientes a temperaturas elevadas, ¿correcto? Es una batería que presenta sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Sus contras tienen que ser un elemento a considerarse si es que serían baterías muy recomendables para el uso en la automoción, ¿no es cierto? La siguiente es la que hemos redundado un poquito en su estudio, la batería plomo ácido. Bueno, aquí simplemente nos está desglosando un poquito cuál es la composición química de ánodo, cátodo y la reacción global que se genera cuando se hace la carga de la batería y la descarga de la batería, ¿correcto? Pero todo radica en esta parte final que tenemos en la diapositiva, que el peróxido de plomo más el ácido sulfúrico generan dióxido de plomo más sulfato plumboso más agua. Ese es el componente, digamos así, que permite generar que esta batería tenga un voltaje aceptable, una corriente muy buena para usarla en aplicaciones automotrices y que lógicamente genere sus procesos de carga y descarga. Provee poca energía por peso, porque en realidad cada celdita de estas, veíamos, puede llegar a generar 2 voltios. ¿Recuerdan el video cómo iba celda por celda midiendo y se iban sumando 2 voltios más los extremos hacían los 12 voltios? Buena relación de desempeño-costo, ¿no es cierto? En realidad estas baterías resultan, analizándolas en frío, resultan económicas para el tiempo de vida útil que pueden llegar a durar. Es muy pesada y, bueno, aquí dice costo, tiempo de vida, pero eso depende de muchos factores. La batería por sí sola no se considera que tenga un costo plazo de vida útil, ¿no es cierto? Y voltaje por celda de 2 voltios. La batería plomo ácido, ¿no es cierto?, también nos genera buenas características electromecánicas. Electromecánicas son las características favorables cuando la batería es resistente a picos de voltaje y a quedarse descargada, porque es recuperable, ¿no es cierto? Son baterías que se pueden prestar a veces para estas ligeras anomalías de funcionamiento y sin embargo recuperar su capacidad total de funcionar. Fácil manufactura, baja energía específica, ¿no es cierto? Bajo rendimiento a bajas temperaturas. Muchachos, este es un gran problema en lugares donde las temperaturas pueden alcanzar los -5, -7 grados centígrados en ciertas épocas del año. El carro no arranca, ¿correcto? Es muy común que las familias, los usuarios de vehículos dispongan de arrancadores adicionales porque la batería por sí sola pierde muchísima de su eficacia cuando la temperatura se disminuye mucho. Bajo tiempo de vida, ya habíamos dicho que eso es un poco subjetivo, ¿no es cierto? Personalmente, he tenido baterías plomo ácido que me han durado hasta 6 años, que no me parece un tiempo malo, ¿no es cierto? Para una batería que bordea los 125, 130 dólares en promedio, dividiéndole para 6 años, ¿no es cierto? Vamos a ver que el costo por año es relativamente bajo. La energía específica oscila entre los 35 a 50 watts hora por kilogramo y la potencia específica va de 150 a 400 watts kilogramos. ¿A qué se debe esa potencia específica tan amplia en rango? A tamaños, aplicabilidades, etcétera, ¿no es cierto? Ya vimos que estas baterías pueden ser baterías sujetas a mantenimiento, libres de mantenimiento, con mayores o menores tecnologías inmiscuidas en las mismas que les permite durar más o menos. La siguiente, y a esta pónganle mucha atención, batería de ion litio, ¿correcto? En realidad es batería ion litio. El cátodo, ¿no es cierto?, es litio carbono 6, ¿no es cierto?, que reacciona con el cátodo que es a base de hierro, ¿no es cierto?, y potasio, ¿no es cierto? Cuando la hacen la reacción global, se produce este hierro, potasio, oxígeno 4, bueno, el tema químico es las distintas reacciones químicas que se generan, litio carbono 6, que se transforma en litio ferroso, potásico, oxigenado 4 más carbono 6. Ya
ahí tendríamos que rememorar un poquito la parte de química. Pero es interesante y es idóneo que conozcamos la reacción química que se genera, ¿correcto? Fijémonos en las características. Eso es lo que nosotros tenemos que tener más en consideración. Baja densidad, ¿correcto? Mayor potencial. Voltaje por celda de 3.4 a 4 voltios. Es un voltaje para nada despreciable. Provee mayor energía por peso. Entonces, ¿cuál suele ser uno de los grandes problemas de los vehículos híbridos? El peso, ¿no es cierto? El peso hace que el carro, por más eficiente, por más eléctrico, si es que es totalmente eléctrico, y por más híbrido, si es que tiene la función híbrida, el propulsar ese vehículo tan pesado necesita que se utilicen sistemas de baterías muy grandes. Entonces, los primeros vehículos híbridos que no disponían de baterías ion litio tenían un peso descomunal, por lo tanto la función en fase híbrida era muy acortada, ¿correcto? Prácticamente la fase híbrida era aplicable a cuando el vehículo estaba detenido, el vehículo estaba en procesos de desaceleración o en bajada, dicho de otra forma, y cuando el vehículo estaba a muy bajas velocidades. Pero luego, con la introducción de las baterías de ion litio, se permite reducir drásticamente los tamaños y los pesos de la batería híbrida. Por eso, si ustedes comparan, pueden entrar al internet y hacer el ejercicio, buscan la batería híbrida de un Toyota Prius del año 98, porque no crean que la tecnología híbrida es tan reciente, de hecho hay muchísimo tiempo. Es una batería que contenía un pack de baterías que bordeaba las 72 celdas, ¿correcto? Y hoy por hoy, el Prius C, que es uno de los modelitos más actuales, o el Kia Optima, o puede ser también el Hyundai, se me fue el nombre del Hyundai. Bueno, está el Sonata y está el otro modelo de Hyundai híbrido, que tiene la misma plataforma del Kia Nero, ¿no es cierto? Bueno, todos ellos tienen packs de baterías que oscilan entre los 20 y los 28 celdas, ¿correcto? Es una reducción drástica en volumen, en espacio y sobre todo en peso. Y tenemos mucho más potencial, ¿no es cierto? Mucha más energía, mucho más voltaje. Todo esto con la electrónica aplicada a esos vehículos se generan corrientes bastante altas, ¿no es cierto? Entonces, eso permite a estos vehículos funcionar con estas baterías. Y a los vehículos puramente eléctricos, lógico que son baterías mucho más robustas, pero igual, la preferencia es el ion litio porque permite tener menor espacio, ¿no es cierto? Y es muy entretenido, por así decirlo, ver la, las distintas aplicaciones que tienen los vehículos 100% eléctricos en sus baterías. Por ejemplo, Tesla construye su batería prácticamente en todo el compacto del vehículo. Todo el compacto del vehículo es una cámara donde están instalados los distintos packs de baterías. Por otro lado, el Chevrolet Sonic, por ejemplo, tiene en la parte de lo que vendría a ser la cajuela todo un apartado donde están los packs de baterías unidos en serie. ¿Correcto? Esta batería es la que predomina en las aplicaciones híbridas y eléctricas, aunque hoy por hoy existe esa urgencia y esa fuerte puja en la investigación por desarrollar baterías mucho más efectivas que la ion litio. Se dice que hay soluciones muy buenas, pero controlar estas baterías, ¿no es cierto? Hacerlas estables en su uso es el gran reto. Algo de esto habló el ingeniero Efraín Fernández cuando dio su charla sobre propulsiones eléctricas, ¿no es cierto? Aquí tenemos una gráfica de cómo se produce la reacción química de la batería ion litio, ¿no es cierto? Vemos que tenemos un colector de corriente de cobre, ¿no es cierto?, donde están estos iones de litio y se transmiten los electrones
por una reacción del litio con el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y un electrolito orgánico, ¿no es cierto? En un colector positivo de aluminio. Esto es básicamente cómo se desarrolla una celda de batería ion litio, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguien sabe de dónde se obtiene el litio? ¿Alguien tiene ese conocimiento? Nadie. El litio se obtiene básicamente de, podríamos decir que del océano, ¿no es cierto? De la sal del océano, ¿correcto? Entonces, es un metal que está en las salmueras naturales, ¿no es cierto? En pozos, en campos geotermales y en el agua de mar. Eh, es un metal muy liviano y muy económico de obtener, ¿correcto? Bueno, densidad de energía. Fíjense cómo las baterías en términos de densidad, ¿no es cierto?, de watts hora sobre kilogramo. La primera es la batería de ácido, ¿no es cierto? La segunda es la níquel cadmio, la tercera es la níquel metal hidruro. Noten cómo el litio cambia drásticamente los niveles de densidad. Tenemos la litio fosfato, la litio manganeso, ¿no es cierto? La NMC, que es una aplicación de cobre manganeso con níquel también, y la litio cobalto, ¿correcto? Se logran muy buenas densidades, muy altas densidades con el uso de litio, pero esto se transmite en mejor energía, ¿no es cierto? Bueno, sistemas de control de las baterías, el BMS, ¿no es cierto? Esto ya es un componente electrónico y está supeditado a su uso en los vehículos híbridos y eléctricos, ¿no es cierto? Porque necesitan gestionar información referente a cómo se está comportando la batería. Entonces, es un sistema embebido construido para el procesamiento electrónico. Protege la seguridad del operador del vehículo y sus pasajeros, protege las celdas de la batería e informa sobre cómo se puede hacer el mejor uso del paquete de baterías. Yo les pregunto, ¿por qué tendría que haber un operador, ¿no es cierto?, un controlador de las baterías? ¿De dónde creen que hay esa necesidad de tener a estas baterías bajo un constante sensado y chequeo? ¿Alguna idea? Andrés Jaramillo, si es que yo le mandara a usted a controlar una batería híbrida, ¿qué, qué tenemos de conocimiento previo de una batería híbrida? Que maneja varias baterías conectadas en serie, ¿no es cierto? Que normalmente están agrupadas todas en un alojamiento específico. ¿Qué más? Que tienen la capacidad de mover un vehículo entero, ¿no es cierto? De girar motores eléctricos grandes. Entonces, basado en eso, ¿qué le interesa a usted controlar de esa batería? ¿Qué quiere que le pase y qué quiere que no le pase según usted? Anímese nomás a darnos sus criterios. Bueno, yo creo que lo mejor fuera, o sea, que esté bien controlado, o sea, en los circuitos y que no tenga ningún problema de funcionamiento dentro del vehículo. Ya, bueno, pues todo lo que tiene que propulsar, digamos, que activar este tipo de baterías, Andrés dice que controlar que siempre exista un buen funcionamiento. Eh, Henry Guzmán, ¿alguna idea usted? Algo que pueda complementar a los criterios de Andrés. Mm, no, es que no le tengo muy claro, o sea, Pensemos, es, pensemos un poquito. A ver, ¿qué han escuchado de los vehículos híbridos y de sus baterías y de la manipulación? Compártanos lo que conozcan. Ojo, no estoy interesado en que ustedes ya me den las definiciones exactas de esto.
Pero tratemos de ser creativos en nuestro pensamiento y en lo que algo debemos conocer, ¿no es cierto? ¿Qué gestiona una batería de un vehículo híbrido de un vehículo eléctrico? ¿Qué maneja? Por ejemplo, una batería de un vehículo normal, ¿qué maneja? Una corriente bastante alta, ¿no es cierto? Es una corriente alta, un voltaje de 12 voltios, puede generar procesos corrosivos, ¿no es cierto? Procesos de deterioro por sulfatación. Entonces, a mí me interesa controlar que no se sulfate, que por tener el electrolito ácido, que no vaya a tener fugas del electrolito, ¿no es cierto? Que no vaya a tener yo contacto con el electrolito, que no se haga lógicamente cortocircuitos. Eso yo controlo en una batería de un carro, ¿no es cierto? Ustedes que están haciendo el trabajo deben estar más claros en eso. Ahora, pensemos un poco en qué tiene que hacer una batería híbrida y en base a lo que tiene que hacer, de qué me tengo que cuidar que le pase a esa batería híbrida. Veamos si Jonathan, Edison, José Andrés, José Fernando, Roberto, a ver, pensemos, Galo. Lo que tendría que controlar es más o menos los niveles de carga para que dé una buena energía al vehículo y no tenga ningún inconveniente en quedarse sin batería, en quedarse varado. Muy bien, Edison. Perfecto. Un criterio muy válido. Si la fase híbrida en un vehículo híbrido o el funcionamiento eléctrico en un vehículo EV, ¿no es cierto? Si yo no estoy teniendo buenos niveles de carga, corro el riesgo de que mi vehículo resulte inoperable, ¿no es cierto? Si los packs de baterías ya no logran alcanzar una carga máxima y con mucha frecuencia se descargan rápidamente, a lo mejor yo estoy teniendo un problema. Necesito un sistema que esté monitoreando eso, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, Edison. Una de las tantas cosas que hace el BMS es controlar los niveles de carga. Perfecto. ¿Alguien más pensando en lo que hacen las baterías híbridas? A ver, yo les voy a ir asistiendo un poquito por acá. Ojo que voy a hacer la indagación en vivo y en directo. Yo este rato estoy en Google. Voy a poner voltaje, batería híbrida. Veamos qué sale. Me dice, por ejemplo, el sistema pack de la batería cuenta con una composición de baterías en serie, las cuales en total suman un voltaje que oscila entre 200 y 220 voltios de corriente directa. Me está mostrando una foto del pack de baterías de un Toyota Highlander. A ver, en base a eso, ¿a alguien qué se le ocurre? Dice que este pack de baterías genera entre 200 y 220 voltios de corriente directa. Sería de tener un controlador para que no exista, yo que sé, un cortocircuito porque provocaría un incendio o sería mal. Sí, en realidad sí, Jonathan. O sea, a ver, existen sistemas de seguridad muy buenos en las baterías híbridas, ¿no es cierto? Entonces, si llega a haber un cortocircuito, esto se desconecta inmediatamente. La que sufre será la batería como tal, pero los ocupantes y los sistemas electrónicos no, porque está totalmente blindado ese tema con electrónica de seguridad, fusibles, jumpers, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, el BMS me tiene que decir, ocurrió un episodio de cortocircuito con su batería y ya no sirve, ¿no es cierto? Pero bueno, esa función sería una función lógica del BMS, pero no algo muy, ¿cómo decirlo? Más elemental, más trascendental. Ingeniero, tal vez controla también la temperatura de las baterías. Muy bien, José, muy bien. Muchachos, 220 voltios. Es una barbaridad. Ustedes tocan eso y ahí nomás, gracias. Entonces, se necesita que estas baterías estén controladas en su temperatura, porque estar generando 220 voltios de corriente directa genera altas temperaturas, ¿correcto? Y los sistemas, o más bien no digamos los sistemas, sino las conexiones,
los buses de datos, los cableados que ocupan esta batería también se van a calentar muchísimo. Por eso es que las baterías híbridas normalmente están interconectadas con el sistema de aire acondicionado, ¿correcto? Porque necesitan ventilación. La batería del Toyota Prius C, por ejemplo, tiene 2 ventiladores, si no estoy mal, uno por cada lado, que está constantemente enfriando la batería y que tienen un control electrónico, ¿no es cierto? Para que enciendan y apaguen estos ventiladores según la temperatura que genera la batería. Tiene sensores de temperatura la batería. ¿Quién controla todo esto? El BMS, ¿correcto? Esa es una de las principales funciones del BMS, ver la temperatura de la batería híbrida. Una batería que se calienta mucho es peligrosísima. Les cuento algo, la batería ion litio es peligrosa porque si llega a sufrir una perforación en contacto con el oxígeno se convierte en una bomba, ¿correcto? Estalla. ¿Recuerdan el episodio con las tablets Samsung que tuvieron que sacarse del mercado? El problema radicaba en una falla de diseño de la batería ion litio que tiene esa tablet, porque los celulares también tienen baterías ion litio, ¿correcto? Si hablábamos de que pueden ser pequeñas en tamaño, ¿no es cierto? De que generan muy buenos voltajes, de que son muy estables desde el punto de vista eléctrico y son recargables, bueno, son ideales para una aplicación en dispositivos móviles, ¿no es cierto? Pero ustedes deben recordar que una época era noticia que las tablets estallaban, ¿no es cierto? Bueno, la falla de diseño hacía que se abría el papel que envolvía al pack de baterías, ¿no es cierto? Y entraba en contacto con una parte de la carcasa del dispositivo que raspaba la batería hasta generarle una pequeña aberturita. Ojo, que no es que se partía por la mitad, era una pequeña aberturita. Eso entraba en contacto con el oxígeno alrededor y estallaba la tabla. Entonces, llegó a ser, es por hoy, sigue siendo, es prohibido el uso de esa tablet en aviones, por ejemplo. No se lo puede llevar. Y el fabricante Samsung ha tenido que pedir, sobre todo en países primermundistas, que los clientes retornen este producto para poderles entregar uno mejorado en ese sistema, ¿correcto? Entonces es importantísimo el control de la temperatura de la batería. ¿Qué tal si por ahí se calienta mucho, los aislantes se deterioran, se perfora una de estas, pues no tiene que perforarse todas, una de estas y estalla, comienza a estallar en serie una bomba, ¿no es cierto? Sería muy peligroso. Lógico que en el vehículo, como digo, las seguridades en este sentido no se han escatimado y se tienen muchísimos elementos de control, como son sensores, como son elementos refrigerantes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estos vehículos, un vehículo Toyota Prius, por ejemplo, se daña uno de los ventiladores, la batería se descompone, se daña, ¿no es cierto? Pero se desconecta del resto del vehículo, ¿correcto? Y no le permite funcionar. Se llega a generarse código de falla en el BMS, el vehículo no le prende, pero ni así le ruega, ¿correcto? Bueno, ¿cómo funciona entonces? Aquí vamos a verle ya más detallado esto. ¿Cómo funciona este BMS? El BMS está diseñado para tener todas o algunas de las siguientes características. Entonces, aquí le tenemos al BMS, está en contacto con el sistema de refrigeración, está en contacto con la conexión en serie de las celdas, ¿no es cierto? Tiene un contador de control para la medición de las celdas, algo de lo que manifestó uno de sus compañeros, ¿no es cierto?, en cuanto a revisar la cantidad de voltaje que maneja la batería. Y también tiene conexión con la computadora de control del vehículo en sí, ¿no es cierto? El tema de la velocidad, de las revoluciones, de si el vehículo está detenido, de si está siendo acelerado, de si está moviéndose por la inercia, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el BMS sepa si está en fase de carga, en fase de descarga, si se está ganando temperatura, perdiendo temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, primero, estimación del estado de carga, ¿no es cierto? Lógico, es algo de lo que ya mencionó sus compañeros, el primer criterio que recibimos, ¿no es cierto?
monitorear el estado de salud. ¿Está bien? También algo de eso mencionaba Andrés, ¿no es cierto? Bueno, ver que las baterías en sí estén bien. Entonces, claro, ver que estas manejen voltajes nominales promedios estables, que no haya mucha diferencia entre uno y otro, etcétera, etcétera. Tanto de la celda como del paquete en sí. Control de temperatura, control de carga y descarga y registro de los datos. Eso es lo que hace el BMS. Sistema de control de las baterías, monitoreo de carga. El voltaje de la celda es un indicador crítico del balance relativo de las celdas y la seguridad y salud del paquete de baterías. El voltaje es una entrada crítica para la mayoría de los algoritmos del estado de carga y el estado de salud, ¿correcto? Entonces, cuando yo reviso el voltaje que tiene mi batería, estoy revisando a la larga el voltaje por celdas, ¿no es cierto? Cuando tengo una batería como la del gráfico, ¿no es cierto? Una batería sellada, me interesa conocer el número de celdas para de esa manera poder hacer la operación matemática y saber por celda cuánto voltaje estoy manejando. La medición de temperatura. No cargar la batería a baja temperatura. Bueno, esta es una recomendación de las baterías en general. Controlar el sistema de gestión térmica para mantener la temperatura en una región de seguro y ubicar sensores exteriores a una o más celdas por módulo con el fin de calcular temperaturas internas. El tema de no cargar la batería a bajas temperaturas es un poco subjetivo nuevamente, porque si yo tengo un vehículo híbrido funcionando en Alaska, no le puedo pedir al BMS que no cargue pues, la batería. Si la batería tiene que cargarse en cualquier condición. Lógico que no vamos a tener los mismos resultados. Bueno, aquí tenemos una referencia de los sensores, ¿no es cierto?, de la batería, de la temperatura de la batería y la resistencia que pueden llegar a generar. Entonces vemos que a menores temperaturas, la resistencia interna que se generan en los conexiones entre ánodo y cátodo aumentan drásticamente, ¿no es cierto? Y acá tenemos una ejemplificación de cómo recibe el BMS las señales de temperatura de la batería. Básicamente lo que se ocupan son termistores, ¿no es cierto? ¿Qué son los termistores? Son resistencias variables cuya variabilidad depende de la temperatura. Entonces, estos están monitoreando todo el tiempo un cambio de voltaje que existe entre una señal generada por el BMS y el voltaje que termina recibiendo este mismo módulo y hace la comparación para ir determinando distintos niveles de temperatura. Entonces, por ponerles un ejemplo, cuando el vehículo y la batería arrancan fríos, vamos a suponer que la resistencia de este termistor genera que regresen los mismos 5 voltios que genera un BMS, ¿no es cierto? Conforme la batería se va calentando, aumenta la resistencia del termistor y supongamos que después de unos 10 minutos de uso, el voltaje que le llega al BMS es de 3.5 voltios, es decir, se reduce ese voltaje nominal de 5 voltios a 3.5. Esa reducción de 1.5 voltios implicará una comparación en grados que el BMS lógicamente tiene programado y codificado y le permite entender cuánto se ha calentado la batería. Entonces, en el otro extremo, si por ahí el BMS alcanza a recibir menos de 1 voltio, quiere decir que la temperatura ha subido mucho y por ende la resistencia interna del termistor también ha subido mucho y a lo mejor esa es una señal de alerta para el BMS para clausurar a lo mejor el funcionamiento de la batería y no permitir que se siga calentando, o para enviar una señal a electros ventiladores que se encienden y reducen el nivel de temperatura, o a lo mejor generan un encendido automático del sistema de aire acondicionado, no para el usuario, ¿no es cierto?, sino se difiere un conducto que va netamente a enfriar el pack de baterías, ¿correcto? Bueno, ¿cómo se hace la medición de las corrientes? Para el paquete de baterías, la medición de las corrientes son necesarias para garantizar la seguridad y registrar condiciones de abuso. Existen 2 métodos básicos, shunt y efecto Hall, ¿correcto?
Esto lógicamente lo hacen sensores. Entonces las resistencias shunt, resistencia de bajo valor que está conectada en serie con el paquete de baterías. La corriente se calcula por la medida de caída de voltaje en la resistencia de shunt. ¿Correcto? Ya todos sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Si en determinado momento el valor de voltaje, ¿no es cierto?, que pasa por esa resistencia, cuya resistencia ya está graduada, tiene un valor nominal, supera o se reduce de cierta corriente, podríamos establecer condiciones de funcionamiento de una batería, ¿no es cierto? Y por el efecto Hall, bueno, los sensores de efecto Hall generan un campo magnético que miden el paso de corriente que fluye a través de un alambre. Algunas compensaciones entre los dos métodos. El shunt es simple y es un sistema de aislamiento, pero el efecto Hall es de fácil cambio a la temperatura y calibración, y sobre todo que al ser un sistema más de índole electrónico, puede utilizarse para funcionar en conjunto con el BMS, ¿correcto? Entonces, bueno, la medición de la corriente sabemos que se hace siempre en serie, ¿correcto? Ahí tenemos un diagrama de descarga y de carga, ¿no es cierto?, en un sensor de corriente de la batería. Bueno, estos simplemente son diagramas para establecer fases de carga y de descarga y que el BMS sepa si es que necesita recargar o cargar la batería. En un vehículo híbrido, cuando se reduce mucho la corriente, ¿no es cierto?, es decir, ya entramos en fase de descarga, lo que hace el BMS es dar señales a un controlador principal que va a hacer que se encienda el motor de gasolina y mediante el giro de este se va a propulsar el vehículo, pero también se va a convertir el generador, ¿no es cierto?, o más bien dicho, el motor eléctrico pasará de ser motor a ser un generador de corriente, de voltaje, que permita cargar el pack de baterías. En un vehículo puramente eléctrico, ¿no es cierto?, si es que ya entramos en una fase de descarga, lo más seguro es que simplemente recibamos una notificación de que necesitamos próxima carga. ¿Y cómo se realiza la carga? Pues bueno, son carros que se cargan a la pared, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Existen puestos de carga lenta, de carga rápida. En las ciudades donde ya se cuenta con esta infraestructura, no se corre ningún riesgo porque los vehículos pueden cargarse en cualquier lugar y normalmente los vehículos corresponden a usuarios que realizan desplazamientos específicos, ¿no es cierto? Si van a viajar, ya saben específicamente en qué puntos pueden realizar las recargas de la batería. Y normalmente en las ciudades donde más se emplean, que son ciudades planas, es decir, que están a nivel del mar, donde las condiciones de altitud no cambian en lo absoluto, uno puede establecer fácilmente la cantidad de kilómetros que se va a recorrer y uno sabrá en base a eso si la carga es necesaria o no para dicho recorrido. El tiempo de vida útil de estas baterías, según el consumo de las celdas, puede ser de 1 a 4 años. Y para los automóviles, la duración de 10 años es un tiempo medio promedio que pueden funcionar estas baterías, ¿no es cierto? Hay muchísimos vehículos híbridos en la ciudad que ya han superado esos 10 años y nunca han necesitado que se abra el pack de baterías, ¿no es cierto? Mientras que otros con mucho menos tiempo ya han necesitado reparación. ¿De qué depende? De estos factores que están nombrados acá: la temperatura, el estado de carga, la potencia y el rendimiento energético. ¿Cómo un usuario puede controlar eso? Básicamente realizando los mantenimientos de control de los sistemas encargados de controlar la batería conjuntamente con el módulo, ¿no es cierto? Si yo jamás llevo mi vehículo, por ejemplo, para que se haga una revisión y un monitoreo y un diagnóstico computarizado del BMS, no voy a saber en qué estado está trabajando mi batería, ¿no es cierto? Y eso puede repercutir en el tiempo de vida útil. Muchachos, recuerden que si hay consultas, me las van haciendo, por favor. Pruebas en la batería. ¿Qué pruebas se les hace al BMS? Bueno, balance de celdas, verificación y diagnóstico de estado de carga, estado de salud y SOF. D de ver, para el día de mañana van a averiguar qué es el SOF. ¿Está bien? Entonces,
Pongan baterías híbridas SOF en Google, vean qué resultados les salen. Muy bien. Precisión de medida y temperatura, señal de adquisición, detección de aislamiento y medición de corriente y voltaje. Esas pruebas que dice que se hacen en las baterías en el BMS, esas pruebas se las hace con un escáner, ¿correcto? No podemos hacerlo directamente, o al menos no es lo más idóneo porque tendríamos que desmantelar muchísimo del vehículo cuando este módulo en realidad nos puede dar toda esta información directamente a través de una interfase por medio de los escáneres OBD2. Las pruebas en la batería de tipo eléctrica, carga y descarga, cortocircuitos, resistencia, eficiencia, verificación de seguridad y pruebas para rango de voltaje. Son las pruebas que se les desarrollaría a cualquier otra batería, ¿correcto? A la batería híbrida nuevamente no se le aplican estas pruebas porque se puede obtener esa información a través de un escaneo computarizado. Las pruebas físicas, estas se aplican más a las baterías de uso común en los vehículos. Arranque en frío, ¿no es cierto? Vibraciones, simulación de ciclo de conducción, impacto, autodescarga, inmersión agua-sal. Bueno, muchas de esas son desconocidas, no son muy aplicadas en el día a día. El tema de los arranques en frío es una prueba física que se puede sacar muchísimas conclusiones respecto al funcionamiento de la batería. Es común hasta en nuestro medio que si estas baterías que ya están entrando en periodo de deterioro no quieran encender en las mañanas, ¿no es cierto? Pero si capaz nos esperamos un ratito más, medio ya entrado a la mañana, mejora un poco el clima, esa misma batería que tenía problemas para encender en frío, termina encendiendo el vehículo, ¿correcto? Esta simulación de ciclo de conducción es aplicable a una batería híbrida, pero se la tendría que hacer igual a la par de un escáner, ¿no es cierto? Nosotros vamos a desarrollar ciclos que ya están determinados o normalizados, en donde tendríamos que sacar valores promedio del estado de carga, del estado de salud, de la potencia, y compararlas a lo que debería dar del ciclo. Y eso nos permitirá saber si es que la batería híbrida está sufriendo procesos de carga y descarga normales, ¿no es cierto? Pruebas de impacto, la verdad, dudo mucho que alguien las haga. Pruebas de autodescarga se las hace en las baterías híbridas, pero celda por celda. Y es una prueba que se realiza cuando uno quiere reparar la batería híbrida. Ojo, cuando una batería híbrida se daña, no se daña toda la batería, o al menos ese puede ser solamente uno de los muchos tipos de daño que puede sufrir. Puede ser que esa batería sufra el daño en un solo pack. Al estar conectados en serie, si se daña uno, se daña toda la batería porque lógicamente queda desconectada. Entonces yo puedo infringir una autodescarga aplicándole un consumidor a cada celda para ver cuál de ellas resiste menos ese consumidor o se descarga muy rápido, y también en el proceso de carga, cuál se carga enseguida, ¿no es cierto? Y eso me puede dar ciertas nociones de qué celda es la que no está funcionando bien. Y pruebas ambientales, bueno, rendimiento térmico, manejo de la temperatura, humedad térmica, prueba de niebla salina, exposición térmica y prueba de altitud. Nuevamente, estas pruebas yo creo que no son para nada populares, no se las utiliza en el día a día, y la información que nos puedan llegar a dar no es muy garantizable, ¿no es cierto? En realidad, sobre todo para baterías híbridas, el mejor diagnóstico que vamos a obtener es en base a las condiciones en las que haya estado trabajando el vehículo, complementado con un chequeo computarizado. Baterías de alta tensión níquel-metal. Estas son baterías utilizadas ya en vehículos puramente eléctricos, ¿correcto? Proveen un voltaje de 220 voltios, son 28 baterías pequeñas de 7,89 voltios cada una, conectadas en serie de 2 en 2. Forman 14 paquetes de baterías de 15,78 voltios cada una, y a su vez están conectadas en serie para generar un total de 220 voltios. Entonces, bueno, aquí tenemos un vehículo híbrido con una batería de alta tensión níquel-metal, pero como les decía, estas no tienen comparación con la ion litio en dimensiones, ¿correcto? Aquí tenemos bueno, aquí tenemos un gráfico de cómo están conectadas. Como se puede ver,
Son packs de 2, ¿no es cierto? Que se van conectando en serie y van generando esos voltajes. Acá tenemos otra batería de alta tensión, ahí vemos los puntos de conexión, ¿no es cierto? Y vemos que cada uno de estos packs tiene 1578 voltios. Uniendo los dos packs tendríamos 31.42, los tres packs 47.20 y así hasta los 14 packs se generan los 220 voltios. Cada paquete es monitoreado por la BMS, ¿correcto? Esta es una batería híbrida antigua, muchachos. Hoy por hoy no se la vería tan así, se vería una instalación incluso mucho más sencilla. Y bueno, aquí tenemos un sistema de control de una batería de alta tensión. Esta prácticamente es el diagrama de una BMS. Nuevamente, como este es un sistema embebido electrónico, no le vamos a prestar mayor atención, pero lo que tenemos que saber es que es un módulo que tiene todos estos puntos de conexión o pines y cada uno de estos va a generar una función específica. Acá tenemos, por ejemplo, todo el sistema de control de temperatura en esta parte inferior, ¿no es cierto? Acá tenemos todo el control de la fase híbrida, ¿no es cierto? Con un gran transistor a la larga de tipo IGCT que conectará y desconectará la fase híbrida, ¿no es cierto? Los sistemas de carga, los sistemas de descarga, ¿no es cierto? Y aquí el control a cada uno de los packs, ¿no es cierto? Este de aquí, el Service Flag Clip, es básicamente viene a ser un fusible grande que desconecta totalmente a la batería híbrida del resto del vehículo y lógicamente del módulo. Esto más por razones de seguridad. Este de aquí es ese elemento, ¿no es cierto? Muchos le denominan el jumper. Entonces lo que hace es desconectar todo el sistema híbrido para que no puedan existir accidentes. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, muchachos. Esto vamos a revisar el día de mañana, el sistema híbrido como tal, cómo funciona, sabiendo ya el uso de la batería. Ese sistema híbrido le vamos a repasar brevemente, muy por encima, para que se comprenda un poco mejor la utilización de la batería y con eso finalizaríamos este capítulo de baterías. Recuerden que el día de mañana o hasta el día de mañana tienen que entregar el trabajito respecto a la guía de mantenimiento, ¿no es cierto? O la guía de revisión de una batería de vehículo, ¿correcto? El diagrama de procesos. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Les quiero también avisar que una vez que terminemos este capítulo, subiremos este compendio de diapositivas al aula virtual para que ustedes también tengan para su estudio y revisión. Y oportunamente estaremos realizando una pequeña lección de este tema, ¿no es cierto? Para que no se acumule con el último capítulo que son motores de arranque. Inge, Sí, Mateo. ¿me podría dar un ejemplo sobre algún síntoma para poner en ese diagrama? Porque yo no lo entendí muy bien esa parte. Claro que sí, Mateo. Bueno, podríamos hacerle de la siguiente manera, ¿no es cierto? Normalmente cuando nosotros trabajamos en el mantenimiento de vehículos, ya sea de cualquier sistema, lo que primero nosotros tenemos que revisar o lo que tenemos que comprender es las anomalías que viene presentando uno u otro sistema. Entonces, lo primero o la primera determinación que uno trata de establecer es si es que un sistema viene por mantenimiento o viene por corrección, ¿correcto? Entonces, si un sistema viene por mantenimiento, se supone que lo único que yo voy a hacer es tomar información para ver que el funcionamiento sea el adecuado y eso me vaya a garantizar mucho tiempo más de vida útil de cualquier sistema. En este caso de las baterías, Mateo, podríamos establecer que si es que la batería viene funcionando y simplemente se quiere hacer un control, más que síntomas, yo tengo que analizar ciertos puntos específicos, ¿no es cierto? Que las conexiones estén bien hechas, que la instalación de los bornes
de la batería a los conectores sea el apropiado, que no existan episodios de sulfatación, que la batería en su parte física esté bien, ¿no es cierto? Que no esté deformada, que no esté quebrada, etcétera, etcétera. De ahí ya vendría la otra parte, ¿no es cierto? El proceso correctivo de algo. Entonces, si mi cliente se acerca y me dice, mi batería no funciona porque en las mañanas el vehículo no enciende, ya cambia un poco el tipo de proceso que tengo que realizar, ¿no es cierto? Si el carro bueno, en este caso un vehículo no quiere encenderse en la mañana, quizás lo primero que yo tenga que hacer no es ir a revisar si la batería está trizada, ¿no es cierto? Sino a lo mejor tenga que medirle el voltaje, tenga que revisar que la fase de recarga que viene del alternador esté funcionando bien. Me conviene revisar los niveles del electrolito, ¿no es cierto? Y así tratar de establecer un orden lógico para realizar estas actividades. Si por ahí mi cliente llega y me dice, tengo encendido el foco testigo de la batería, puede estar pasando dos cosas, ¿no es cierto? Que no estemos cargando o que estemos sobrecargando. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ir a revisar? Bueno, a lo mejor revisar justamente el estado de carga de la batería, ¿no es cierto? Aplicar un tester a la batería, conectar un multímetro a la batería con el vehículo encendido, con el vehículo apagado, y de esas maneras ver si es que la batería está sufriendo algún proceso de descarga, si es que el alternador está funcionando, si cuando está funcionando me está sobrecargando la batería, etcétera, etcétera. Entonces, eso básicamente es lo que ustedes tenían que generar, Mateo. De ahí, como tal, si se fijan, no hay muchos escenarios adicionales en donde uno puede establecer diagnósticos, porque la batería en realidad su funcionamiento es bastante, se lo puede caracterizar bastante, ¿no es cierto? No hay muchos episodios específicos o puntuales, sino en general existen este tipo de situaciones que se pueden dar y lo que queremos es establecer una guía para yo poder ir generando los distintos correctivos y procedimientos para el mantenimiento o para la corrección de la batería. Por eso yo les decía que posiblemente al final de esta cadena de soluciones, muchas de las veces vamos a tener que la solución es cambiar la batería, ¿no es cierto? Un caso específico. Llega prendido, o más bien dicho, el vehículo no se prende en la mañana, ¿no es cierto? Veo el nivel de electrolito, está bien. Veo las conexiones, veo si tiene sulfatación, algo de eso, está bien, ¿no es cierto? Mido el voltaje y la batería tiene un voltaje nominal de 10 voltios, ¿no es cierto? Le aplico un tester, aplico el tester, ¿no es cierto? Que es una maquinita, y me dice que la carga está pésima, ¿no es cierto? Y que no resistiría un proceso de arranque del vehículo. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la batería, ¿no es cierto? Si ese carro ha estado funcionando y yo no tengo prendido el testigo de la batería y todo lo demás, quiere decir que el alternador viene funcionando bien. Entonces, ya la batería no logra cargarse más allá de esos 10 voltios. Y claro, cada que tiene que accionar el motor de arranque, esos 10 voltios, con las conexiones para ese motor de arranque van a necesitar muchísima más corriente. Por lo tanto, ya no me sirve esa batería. Entonces, ¿cuál es a la larga el correctivo final de todo ese procedimiento? Cambiar la batería. Ahora, si antes de eso yo voy y veo que el nivel de electrolito está bajo, bueno, pues primero tengo que dar mantenimiento al electrolito, realizar una carga a la batería y ver cómo me va después. No sé si con eso se aclare un poquito, Mateo, lo que me refiero con una guía práctica de mantenimiento de las baterías. Sí, que ya me quedó claro. Listo. No sé si hay alguna otra duda, muchachos. Y que le puedo hacer yo una hoja y después le escaneo, le tomo una foto para subirle. Claro, si se le quiere hacer de esa forma, no habría ningún problema, Jonathan. Muy bien, muchachos. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Parece que no. Listo, jóvenes, entonces por hoy vamos a dejar hasta ahí. El día de mañana nos vemos para hablar de esta parte final sobre los vehículos híbridos y cerrar este capítulo. Voy a tratar de hasta la próxima semana ver cómo está el tema de la universidad referente a la posibilidad de la ejecución de prácticas. ¿Correcto? Entonces, si se habilitan las prácticas,
vamos a generar ahí una posibilidad de evaluación asíncrona para el examen final basada en las prácticas, o caso contrario, si no mismo se termina viabilizando eso, tendremos que realizar algún proyecto para el examen final, ¿correcto? Pero esperemos que las cosas vayan mejorando, que se vayan estabilizando estos cambios de colores generados por los COEs, ¿no es cierto? Y se otorguen todas las garantías y seguridades para que la gran mayoría de ustedes puedan asistir a estas prácticas y dejar esas prácticas como nota asíncrona del examen final. ¿Está bien? Ya veremos, eso todavía es un poquitito apresurado todavía para determinar, pero es una posibilidad y me pareció conveniente ya anticiparles y de esa manera un poco avisorar lo que nos puede venir en el corto plazo en esta cátedra. ¿Está bien? Listo, muchachos. Hasta el día de mañana, entonces, se cuidan mucho y nos estamos viendo mañana para avanzar con la materia. Tengan una excelente noche. Hasta mañana, ingeniero. Pasen muy bien. Ingeniero. Hasta luego. Ok.